Querida iglesia en Sardis, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. ¡Despierta! Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Atentamente, Jesús. Bienvenidos sean todos a la iglesia Red Rocks Community Church Campus en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier y hoy continuamos estudiando Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde Jesús está examinando a 7 iglesias esparcidas durante los últimos años del primer siglo, por lo que ahora conocemos como la República de Turquía. Y quiero animar a que oremos por la República de Turquía, porque han sufrido un terremoto y necesitan ayuda, pero la más grande ayuda que ellos necesitan es la espiritual. Turquía, el evangelio es bien escaso y bien perseguido, y oremos para que esto inicie un avivamiento del evangelio en esa nación. Si me puse a ver, solamente para ver si era que el terremoto fue donde estaban las 7 iglesias, y no, fue al oeste, y las 7 iglesias estaban al este. Fue en Antioquía donde ocurrió el terremoto. Así que mantengamos a nuestros hermanos turcos en oración para que ellos reciban a Cristo Jesús. Amén. Y con esto llegamos a nuestra quinta carta. La carta escrita para la iglesia en Sardis. Una carta escrita para su liderazgo o el pastor encargado. Y antes de entrar en materia, es necesario observar que Sardis se encontraba a 25 millas al suroeste de Tiatira, la iglesia de la semana pasada. Sardis era una ciudad materialista y próspera. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda. Estaba construida en un plato a 500 metros sobre el valle, rodeada por altos riscos de roca por 3 lados. Esto los hizo sentirse seguros y protegidos, y esta ciudad se confió, y por eso en 2 ocasiones fueron conquistados por descuidar la entrada. Y de aquí quiero agarrar una pequeña enseñanza. Toda gran derrota inicia con un pequeño descuido. Amén. Y la pregunta es, ¿estás honrando a Dios en lo pequeño? En las pequeñas decisiones. Sí, amén. Es necesario observar que el problema en la iglesia de Sardis no era la falsa enseñanza, sino la muerte espiritual. Y a pesar de ser famosa por sus actividades, esta iglesia estaba infestada de pecado. En otras palabras, el pecado en la iglesia no se estaba confrontando. Entonces Jesús la identificó como una iglesia muerta. Sin embargo, animó a perseverar a los pocos creyentes fieles que se encontraban en ella, porque hasta en las peores iglesias hay creyentes fieles. Amén. Y hablando de iglesia muerta, ¿me permiten contarles un chiste? Amén. Hablando de iglesia muerta. Okay. Acuérdense que mis chistes no son para enseñar doctrina, solo para que usted se ría. Y bueno, había este hombre que fue al doctor y se hizo un chequeo. Y bueno, pasó el tiempo y el doctor llamó a la esposa y al hombre después de hacerse el chequeo sin decirle nada a ellos. Y cuando llegó esta pareja ahí a la clínica, el doctor le dice al hombre que espere en la sala de espera y que quiere hablar con su esposa. Y bueno, la esposa entra ahí en el consultorio y le dice, mira mujer, tu esposo está muy mal, él va a morir. Va a morir. La única esperanza para que no muera
es que tú lo trates bien. Que nunca le lleves la contraria, que le des toda la intimidad que él necesita. Lo hagas, que lo apoyes en todo y que todo lo que diga es correcto. O sea, en otras palabras, que trata que no se estrese, que no tenga estrés. Bueno, la esposa, ok, salió, no hay problema, no le dijo nada al doctor, y bueno, salió del consultorio, el hombre estaba en la sala de espera, bueno, mi vida ya el doctor habló conmigo, vámonos en el carro. Y se montaron en el carro, iban manejando, y bueno, la mujer iba manejando en esa ocasión, y el hombre miraba a la esposa como que, ¿qué le dijo el doctor? ¿Qué le dijo el doctor? Hasta que por fin tuvo el valor de preguntarle a su esposa, mi vida, ¿qué te dijo el doctor? Y la mujer le voltea y lo mira a los ojos y con una mirada bien seria le dice, te vas a morir. Ok. Vamos a seguir haciendo observaciones. Y antes de entrar en materia, es necesario observar que cuando en la carta Jesús dice vestidos de blanco, esto significa que serán apartados para Dios y hechos puros. Y cuando Jesús dice que el nombre de cada creyente está registrado en el libro de la vida, esto afirma que Dios sabe quiénes son los que le pertenecen. Amén. Iglesia, Cristo promete honor, futuro y vida eterna a quienes se mantienen firmes en su fe, y eso es algo puro poder. Amén. Gloria a Dios. Y la pregunta es, ¿tus acciones revelan que perteneces a Cristo? Es necesario observar que la iglesia en Sardis tal vez era una iglesia grande, tal vez era la mejor iglesia para ir a socializar, tal vez era un buen lugar para establecer buenos contactos para negocios, tal vez tenía un edificio muy bonito y toda la tecnología disponible del momento. Sin embargo, la iglesia, espiritualmente hablando, estaba muerta porque estaba ocupada en el nombre de Jesús, pero no cumpliendo el propósito de Jesús. Es necesario observar que la iglesia en Sardis es un buen recordatorio de que una iglesia puede iniciar bien, pero luego volverse perezosa, desorientada y sin pasión, y eventualmente morir con las puertas todavía abiertas. Y estando consciente de que esta carta no fue escrita por nosotros, pero sí para nosotros, y reflexionando en la realidad que toda iglesia, incluyendo River Oaks Community Church, se puede convertir en Sardis, la pregunta sería, aquí en nuestra iglesia, ¿cómo podemos evitar la muerte ministerial y mejor ser una iglesia llena de vida y propósito de Dios? En otras palabras, ¿cómo podemos evitar que Dios algún día nos regañe por estar tal vez ocupados, pero espiritualmente muertos? ¿Cómo podemos evitar ese regaño? Y para ayudarme a responder a esta muy buena pregunta, deseo llevarlos a Hechos capítulo 2 y alcanzar la historia luego de un mensaje puro poder. Cuando le hacen la pregunta a Pedro de cómo ser salvo, le invito a que lea Hechos capítulo 2 en su hogar, un capítulo puro poder. Y mire lo que responde Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios para ser salvos. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus creyentes, sálvense de esta generación perversa, hermano. Y si creen que hay una generación perversa, es hoy en día en este país y alrededor del mundo. Esto es relevante para nuestra vida el día de hoy. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Como cuántos? Como 3,000 en total. Y mi primera observación es,
una iglesia viva, una iglesia despierta, practica el arrepentimiento de pecados, el bautismo y busca ser guiada por el Espíritu Santo. Mientras que la iglesia muerta es indiferente al pecado, es indiferente al bautismo, es indiferente a la dirección del Espíritu Santo. Iglesia, el arrepentimiento en la Biblia implica un cambio completo e irreversible de mente, corazón y acción. El arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa para Dios. Arrepentirse significa dar una vuelta completa, un giro de corazón desde el ego humano hacia Dios, desde el pasado hacia un futuro dirigido por los mandamientos de Dios, reconociendo que el Señor reina por encima de nuestra existencia. Y la pregunta sabia sería, ¿has reconocido que eres un pecador en necesidad de un Salvador? Porque todos eventualmente vamos a pasar la eternidad en algún lugar. Y solamente son dos opciones. El cielo en el reino eterno con Jesús o en el infierno, siendo atormentados por la eternidad. Iglesia, el bautismo es declarar públicamente que eres seguidor de Jesús. Es un símbolo que has quedado limpio de pecado y ahora perteneces a su familia para cumplir sus propósitos. Y la pregunta sigue siendo, ¿ya invitaste a Jesús a ser el Señor y Salvador de tu vida? Y si la respuesta es sí, te has bautizado. Iglesia, guiado por el Espíritu Santo. La iglesia que busca ser guiada por el Espíritu Santo es una iglesia llena de vida, porque el Espíritu Santo es el que le da vida a la iglesia. Gálatas 5 afirma que los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. En otras palabras, el Espíritu Santo produce cristianos e iglesias con carácter fuerte, firmes y más parecidos a Jesús. Y la pregunta para reflexión sería, ¿muestra tus compromisos y proyectos diarios la dirección del Espíritu Santo? ¿Estás haciendo lo que el Espíritu Santo te ha mandado a hacer? Continuemos la lectura en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 46, que dice, todos los creyentes se dedicaban ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, ¿y a qué? Y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y con esto llegamos a mi segunda observación, que es una iglesia viva, una iglesia despierta, enseña, ¿qué? Enseña la palabra de Dios. Mientras que la iglesia muerta enseña pura emoción y progresismo personal y cultural. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, porque hay mentira, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer ¿qué? Lo correcto. Y nuestra declaración doctrinal acerca de la Biblia aquí en esta iglesia es, creemos que Dios ha hablado en las escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de las palabras de autores humanos. Como la palabra inspirada de Dios, la Biblia es sin error en los escritos originales, es la revelación completa de su voluntad para salvación y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena y digna de confianza en todo lo que promete.
River Oaks, aquí solo enseñaremos la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios tiene el poder de infundir esperanza en los corazones desanimados. River Oaks, aquí solo enseñaremos la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios tiene el poder de restaurar las relaciones más quebrantadas, tiene el poder de abrir los corazones más duros de perdonar, tiene el poder de convertir hombres violentos en hombres mansos, pacientes, gentiles y líderes. Solo la palabra de Dios tiene el poder de capacitarnos para vencer cualquier tentación. Solo la palabra de Dios tiene el poder de convertir un corazón lleno de odio a un corazón lleno de amor y perdón. Solo la palabra de Dios tiene el poder de redirigir el corazón adúltero a una fiel y sana relación con su cónyuge. Solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar un corazón pesimista y negativo a un corazón lleno de gozo, fe y esperanza. Solo la palabra de Dios tiene el poder de ofrecer las mejores enseñanzas acerca de finanzas, las mejores enseñanzas acerca de relaciones personales, relaciones matrimoniales. Solo la palabra de Dios tiene el poder de enseñar cómo podemos criar a nuestros hijos. Tiene las mejores enseñanzas sobre liderazgo y desarrollo personal. Todo en la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad de definir con claridad qué es bueno y qué es malo. Y por esto le aseguro que todas las enseñanzas en esta iglesia, mientras yo sea pastor de campus, estarán arraigadas y centradas en la verdad de la palabra de Dios, compuesto por solo 66 manuscritos y su exclusivo mensaje que Jesucristo es el único y es el único camino a la vida eterna. Y si usted quiere una palabra de Dios para estudiarla y no tiene una en casa, le regalamos una al final. Vaya aquí a Bienvenida y le damos una para que la estudie. Y con esto llegamos a mi tercera observación. Una iglesia viva, una iglesia despierta, practica gozosamente la adoración, la oración y la cena del Señor. Mientras que la muerta solo cumple forzadamente un programa religioso. Santiago capítulo 5. Versículos 15 al 16. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados ¿cómo? Maravillosos. Salmos capítulo 95, versículo 1 al 7. Dice: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó todo. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado, si tan solo escucharan hoy su voz. Y Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y créanme que estamos un día más cerca de ese día. River Oaks, congregarnos con la iglesia de Jesús
Es mejor porque nos motivamos unos a otros a mantenernos emocionados y enfocados en las buenas noticias de Jesús al participar en la cena del Señor, recordando así el precio que pagó Cristo en la cruz por tus pecados, por mis pecados. River Oaks, congregarnos en la iglesia de Jesús es mejor porque la alabanza de muchos se une. El poder, la sanidad y el gozo de Dios se hace presente y nuestro espíritu es recargado y revivido. River Oaks, congregarnos con la iglesia de Jesús es mejor porque nos motivamos unos a otros a ser padres, a ser abuelos, tíos y personas que con nuestras oraciones y la soberanía y la misericordia de Dios ayudamos a formar el futuro de Dios para nuestras familias, para nuestras iglesias y para nuestras comunidades. Amén. Porque la oración tiene poder. Gloria a Dios. River Oaks, gracias por hacer nuestras reuniones corporativas los domingos una prioridad. Acuérdense que todos los domingos de 12:45 a 1 tomamos tiempo para adorar y orar, para orar antes del servicio. Así que le invito a que aproveche esa oportunidad. Y también quiero dar gracias por hacer la reunión de oración los martes de 6 a 7 p.m. en nuestro auditorio aquí a mi derecha, el auditorio pequeño. Y los grupos de vida una prioridad. Y si aún no ha participado, le invito a que participe. Este martes a las 6 vamos a estar ahí orando, clamando a Dios. River Oaks, una iglesia viva, una iglesia despierta, practica gozosamente la adoración, la oración y la cena del Señor. Amén. Y con esto llegamos a mi cuarta observación. Y es una iglesia viva, una iglesia despierta, practica la generosidad con gozo. Practica la generosidad con gozo, mientras que la muerta busca acumular todo lo que pueda para terminar perdiendo todo. Y lo he visto. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Amén. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero. Y eso es una batalla que si usted tiene más de 1 año y medio aquí en Estados Unidos, va a batallar con esto. El cual es tan inestable. ¿Se ha dado de cuenta? Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. River Oaks. Nuestras riquezas en la tierra se convierten en riquezas del cielo cuando la usamos para causas en la tierra que le importan al cielo. Amén. Y créame que esto va a ser una verdad que se va a confirmar en la eternidad. River Oaks, la generosidad no te salva, pero sí es una evidencia significativa que eres salvo. River Oaks, una iglesia viva, despierta, practica la generosidad con gozo. Y con esto llegamos a mi quinta y última observación. Una iglesia viva, una iglesia despierta, atrae nuevos congregantes. Todos juntos, una iglesia viva, nuevos congregantes. Mientras que las muertas los asusta y los condena. Hechos capítulo 2, versículo 47, parte B. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. River Oaks, la dedicación
de la iglesia en Jerusalén a la adoración y al amor fraternal era contagiosa. Y esto afirma que una comunidad cristiana saludable atrae personas a Cristo. River Oaks, una iglesia saludable y amorosa, crecerá en número porque una iglesia viva atrae nuevos congregantes. Así que bienvenidos sean todos. Eres bienvenido a River Oaks Community Church, campus en español, si nos visitas por primera vez. Bienvenido. Tu presencia ha hecho este culto mucho mejor. Y mi consejo para ustedes, para nosotros, para mí, es continuemos siendo una iglesia que, aunque imperfecta, mostremos que hemos recibido el amor perfecto de Jesús en la manera que tratamos a todos con extravagante cariño, con extravagante bondad, con extravagante amabilidad. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Y para ir concluyendo, deseo mencionar otros posibles síntomas de una iglesia o un creyente muerto espiritualmente. Y esto sucede cuando una iglesia o un cristiano están satisfechos y descansan en los logros del pasado. Se están muriendo. Esto sucede cuando una iglesia o un cristiano están más preocupados por sistemas que por la realidad espiritual. Se están muriendo. Esto sucede cuando una iglesia o un cristiano están más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Un síntoma de una iglesia o de un creyente que se está muriendo. Tiene más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Están más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice de nosotros. Hacen más énfasis en lo que la denominación dice en vez de estar enfocado en lo que la palabra de Dios dice. Una iglesia se está muriendo. Y un cristiano se está muriendo cuando pierde la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Un lugar muy peligroso donde estar. Entonces, River Oaks, una iglesia viva, practica el arrepentimiento, el bautismo y busca ser guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia viva y despierta, enseña la palabra de Dios. Una iglesia viva y despierta practica gozosamente la adoración, la oración y la cena del Señor. Una iglesia viva practica la generosidad con gozo. Una iglesia viva atrae nuevos congregantes. Y como la iglesia está compuesta por individuos, me gustaría terminar nuestro tiempo preguntándote, ¿estás vivo o estás muerto? Individualmente, ¿estás vivo o estás muerto? Tú sabes. Espero que hoy, a través de esta palabra, Dios despierte tu espíritu y lo comiences a seguir, no de un deseo, sino de una convicción y con obediencia. Y la segunda pregunta sería, cuando vayas a casa, cuando vayas a la escuela, al trabajo o a tu próxima fiesta, ¿quién está muerto en vida con quien necesitas hablar? Porque mucha gente, créame, parece que están vivos, pero van camino a la muerte. ¿Quién está muerto en vida con quien necesitas hablar? En otras palabras, ¿a quién necesitas decirle de Jesús y orar para que reciba vida eterna y así sea despertado de muerte espiritual a la vida eterna? A ver si nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Amado Dios, hoy yo oro para que
como iglesia, recibamos esta palabra puro poder por parte de ti. Padre, que como iglesia nos arrepintamos de cualquier hábito o de cualquier actitud de muerte que pueda existir en nuestras vidas. Nos arrepentimos, Señor, te pedimos perdón. Amado Dios, yo oro para que tu iglesia modele y refleje el ejemplo de Jesús en sus vidas diarias. Amado Dios, yo oro para que River Oaks Community Church hable con valentía la esperanza de Jesús para llevar a las personas que están muertas a la vida eterna. Amado Dios, ahora también oro por nuestras ofrendas, diezmos y ofrendas. Padre, somos una iglesia generosa, una iglesia que ha reconocido que toda la provisión viene de lo alto. Y hoy queremos, Señor, adorarte con los recursos que tú nos das. Queremos honrarte y reconocer tu autoridad sobre ellos. Lo hacemos con gozo, con alegría, con sacrificio. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén y amén. Hermano, así que vamos a adorar a Dios. Y si desea participar con sus diezmos y sus ofrendas, puede pasar adelante y hacerlo.